Dice, para cada una de las siguientes funciones decida cuáles están acotadas superior e inferiormente en el intervalo que se indica y cuáles alcanzan su valor máximo o mínimo. Observe que f podría tener estas propiedades incluso aunque no fuese continua e incluso si el intervalo no fuese cerrado. La primera dice f igual a x cuadrado menos 1. Ya sabemos que el mínimo globalmente de esta función es cero, ¿no? Y se da precisamente cuando x es igual a cero, que sí está contenido en el dominio de la función. Mientras que al ser esta función estrictamente, primero, al ser esta función par y estrictamente creciente a partir del cero, el máximo se da en 1, pero el 1 no está contenido en los extremos no está contenido en el dominio, ¿no? Entonces tenemos que esta función alcanza un mínimo, pero no un máximo. Pese a ello, sí está acotada. Tenemos que f está entre 0, entre f evaluado en 0, que es 0, y es menor estricto que 1. La segunda pasa similarmente, ¿no? Pero en este caso, ya como es una función impar, el mínimo sí se da en el extremo con el signo negativo, ¿no? Extremo izquierdo, que sería en el menos 1. Pero como el menos 1 no está en el dominio, podemos decir que no alcanza ningún mínimo, de manera similar a que no alcanza su máximo, ¿no? Entonces f, no obstante, pese a ello, está acotada entre menos 1 y 1. Y la tercera, x cuadrado en los reales está acotada inferiormente por el cero y sí lo alcanza, pero no está acotada superiormente porque esta función, ya dijimos, es estrictamente creciente a partir del cero. Vamos con la cuarta. Uy, bueno, la cuarta no la mencioné, pero resulta que esta función entre cero e infinito alcanza su mínimo en cero y no alcanza un máximo, ¿no? Y está acotada únicamente inferiormente por cero. El ejercicio 4 dice f igual a x cuadrado para los x menores o iguales que 2, a más 2 para x mayores que a. Perdón, x cuadrado para x menor o igual que a y a más 2 para x mayor que a entre menos a menos 1 a más 1. Si suponemos que a es menor que menos 1, de manera que menos a menos 1 es menor estricto que a más 1. Será necesario considerar varias posibilidades para a. Veamos cuándo ocurre que a más 1 al cuadrado es mayor o igual que a más 2. ¿Por qué? Porque en los valores extremos de este intervalo uno esperaría que como x cuadrado es una función estrictamente creciente a partir del cero, el valor máximo en esta rama fuese a más 1 al cuadrado, ¿verdad? Y el valor máximo en la segunda rama es simplemente a más 2. Entonces vamos a ver cuándo el máximo en la primera rama es mayor o igual que el máximo en la segunda, de manera que el máximo sea el mayor de los valores. Sin embargo, aquí la función no alcanzaría este máximo porque a más 1 no pertenece al dominio de f, ¿no? Entonces aquí resolviendo, digamos, rompemos este trinomio cuadrado perfecto. Nos queda que a cuadrado más a menos 1 es mayor o igual que un medio, completando cuadrados. Tenemos que a más un medio al cuadrado menos 5 cuartos es mayor o igual que 0. Por tanto, estoy sacando raíz cuadrada, llegamos a que el valor absoluto de a más un medio es mayor o igual que raíz de 5 sobre 2. Por lo tanto, se tiene esto, ¿verdad? A más un medio es mayor o igual que la mitad de la raíz de 5 y a más un medio o menor o a más un medio menor o igual que menos raíz de 5 medios. Despejando, llegamos a esto, que sería estos extremos, ¿no? A mayor o igual que este valor o a menor o igual que menos este valor. Serían dos colas. Entonces, f es menor, de hecho, menor estricto que a más 1 al cuadrado, sí, solo si acá en este intervalo. Ahora, resulta que, como bien lo dijo el ejercicio, hay que considerar varios casos. Por ejemplo, si A está entre menos 1 y menos 1 medio, va a resultar que menos A menos 1 es mayor que A. ¿Por qué? Porque menos A menos 1 mayor que A sí solamente sí. Menos 1 es mayor que 2A, y eso sí solamente A es menor que menos 1 medio. Y entramos en este caso, ¿no? Entonces, en este caso, el máximo y el mínimo coinciden y son iguales a más 2. Otro caso sería entre menos 1 medio y ahí sí, el máximo va a ser a más 2 y el mínimo a cuadrado. ¿Por qué? Porque en este intervalo estamos cayendo fuera de este de aquí y por lo tanto aquí a más 2 es mayor. Sin embargo, a pesar de que a más 2 es mayor, tengo que ver que el mínimo, ¿quién sería? O a más 2 o a cuadrado. Bueno, si aquí hacemos una simple suma, llegamos acá a más 2 es menor o igual que 2, pero al cuadrado es menor o igual que un cuarto. Entonces, al cuadrado es el mínimo en este caso. Un tercer caso, bueno, ahí ya nos vamos a los valores extremos que consideramos aquí. Si acá en estos intervalos f está cooptado por este valor, pero si está entre estos valores, entonces
esperaríamos que no, esperaríamos que el mayor fuese a más 2. Y entonces es lo que pasa, el máximo va a ser a más 2. Y f es mayor estricto que cero, o sea, f está acotada inferiormente, pero no alcanza un valor mínimo. Cuarto caso, bueno, sería considerar ya cuando nos salimos de este intervalo, y ahí ya vimos que el máximo, a pesar de que f no lo alcanza, f está acotada por a más 1 al cuadrado, y el mínimo de f es 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí esta función, la segunda rama, la función cuadrática, pasa por el origen. Entonces el valor mínimo es sin duda el 0. Y listo. Ahora vamos con este caso. Dice f igual a x cuadrado para x menores que a en este intervalo, ahora en el cerrado. Y, o sea, la función anterior, pero ahora incluyendo los extremos. Ahora en este caso podemos tomar valores a conveniencia de a, de manera que la función tome los valores más altos posibles. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente prestamos atención al mínimo y al máximo del ítem anterior y reemplazamos a de manera que las expresiones se minimicen y maximicen respectivamente, ¿no? Entonces, en el primer caso, por ejemplo, era a más 2 y entre este intervalo, el valor máximo que alcanza a más 2 es 3 medios. En el segundo, aquí el máximo era a más 2 y el mínimo era 0. Pero si ya está en este intervalo, el máximo valor es 2 y el mínimo pues 0. ¿Por qué? Porque el mínimo era simplemente a cuadrado. Pero el mínimo entre el cuadrado aquí, el mínimo a cuadrado teniendo en consideración este dominio es 0. Y bueno, haciendo eso continuamente, digamos aquí, por ejemplo, aquí el máximo, si la raíz de 5 menos 1 más 2, que nos da esto, y el mínimo ya habíamos dicho que no existe. Y en el cuarto caso, pues el máximo no existe y el mínimo era 0. Vamos con el ítem 6. F de esta función, para x, 0 para x racional, el 1 sobre q para p sobre q por fracción irreducible entre 0 y 1. Aquí al igual se tiene que como hay irracionales en este intervalo y la función es mayor o igual que 0, entonces el mínimo es 0. ¿Y el máximo quién sería? Bueno, el máximo sería 1, porque los recíprocos de 1 sobre q con q entero son menores o iguales que 1. Pero cuando q es 1, esto toma el valor máximo de 1. Entonces, el mínimo es 0 y el máximo es 1. ¿Ya? Para el segundo caso, aquí lo único cambio que hubo con el ítem anterior es que ahora vale 1 para x racional. Entonces, en este caso no hay un mínimo, porque yo puedo hacer que 1 sobre q se haga cada vez más chiquito, sin embargo nunca es 0. Y aquí el máximo es sin duda 1, ¿no? Entonces el máximo 1 y el mínimo existe a pesar de que f es mayor estricto que 0. 0 es una cota inferior. En el noveno, f igual a 1 para x racional y menos 1 sobre q para p sobre q fracción irreducible entre 0 y 1. Entonces el máximo, nuevamente, sería aquí el 1. ¿Y el mínimo quién sería? Bueno, el mínimo sería menos 1, que es precisamente cuando q es menos 1. Entonces el máximo es 1 y el mínimo... perdón, aquí el mínimo es menos 1. Dije esta cosa de aquí, pero... Ajá, el mínimo es que sí lo alcanza precisamente cuando Q es 1. Entonces el máximo es 1 y el mínimo es menos 1. Ahora esta función x para x racional y 0 entre x racional. Esta función, una manera de verlo es como la función identidad punteada y sobre el eje x una función constante nula, ¿no? Punteada también. Entonces resulta que como la función x es estrictamente creciente, entonces el valor más alto que puede tomar es en el extremo derecho, es decir, en a, ¿verdad? Pero esto es si es que A es racional, porque si A es irracional vale 0. Entonces, de ahí que se desprenden dos casos. Si A es racional, el máximo es A y el mínimo sí es 0. Y si es irracional, pues no existe un máximo, puesto que al no contemplar el extremo derecho en la parte estrictamente creciente, entonces no existe un máximo, pero el mínimo sí es 0. Sin embargo, ojo que esta función siempre está acotada superiormente por A e inferiormente por 0, ¿no? Noveno dice esto. Ya, ahora, el coseno es una función continua, esto es una función continua, el seno al cuadrado, el seno es una función continua, el cuadrado de una continua es continuo. En un intervalo cerrado alcanza el mínimo y el máximo. No es necesario precisar en qué valores, porque el ejercicio no pedía, pero bueno, sabemos que alcanza el máximo y el mínimo por uno de los tres teoremas del capítulo. Y la función entero mayor, pues ya sabemos que, eh, bueno, en este caso alcanza el máximo y su mínimo, a pesar de que no es continua, ¿no? Eh, ya, ¿quién sería el mínimo?
El mínimo sería 0. ¿Y el máximo quién es? Bueno, el máximo sería precisamente el entero mayor de A, ¿no? Y listo. Este ha sido el ejercicio 1. Gracias.